Vamos a explicar la función lambda que he diseñado para extraer números de una cadena. Aquí tenemos un ejemplo en particular donde esta cadena contiene tres números, el 11, el 84 y el 73. Aquí usamos la función let para realizar el proceso en donde quedan las instrucciones que realiza la función lambda antes de ser, digamos, todas estas órdenes encapsuladas en la propia función. Y aquí, en este punto, ya podemos observar la función lambda, donde se le envía el argumento, que es precisamente esta cadena, y nos devuelve los tres números. Esta función la diseñé debido a que en YouTube se encuentran infinidad de videos en donde se extraen números de una cadena, pero los números siempre se sacan o se extraen, pero unidos. Es decir, cuando dicen extraer un número de una cadena, entonces el 11 va pegado del 84 y va pegado del 73. Entonces, esa sería, eh, eso no es lo que yo, digamos, pretendía hacer, sino de una cadena extraiga los números que correspondan o que estén dentro de la propia cadena y los ponga en una celda diferente. Bueno, todo este proceso se hizo usando el Microsoft 365, el Excel Microsoft 365, que recoge muchas funciones en donde se simplifica el manejo de ciertas funciones en Excel y además facilita el procesamiento de muchas funciones con arreglos. Y en ese proceso vamos a entender cómo es que se hace. Entonces, antes de entrar a la función lambda, llamada extrae números, vamos a explicar, como les decía, la función let, que en últimas va intrínseca dentro de la función lambda para entender el proceso. Empecemos de la siguiente manera. Yo tengo una lista de sinfonías de Mozart en donde quisiera sacar el número de la sinfonía, el número de catálogo o de clasificación. Y aquí podemos observar que hay sinfonías que tienen hasta dos números de catalogación, inclusive tres, porque al final hay uno que trae el número de la sinfonía, número de catálogo 1, 444, número de catálogo 2, 425 y el número de catálogo 3, 53. Entonces veamos cómo es el proceso que sigue la función para realizar la extracción de los números. Empecemos por describir la función let. La función let lo que hace o lo que permite básicamente es usar variables que sirvan para realizar un cálculo dentro de la propia función let. Eh, Esas variables obviamente se usan dentro de órdenes siguientes. Lo vamos a ver aquí, por ejemplo. La función let empieza con una asignación en donde decimos que la celda G6 se le asigna a la variable cel, que el carácter número se le asigna a la variable comodín, que la función unir cadenas dentro de un proceso
el resultado se le asigna a la variable cat. Hay una cadena que tiene instrucciones XML y se le asigna esa cadena a la variable XLM. Como ustedes pueden ver, la variable comodín es usada dentro de la función unir cadenas. En realidad es dentro de la función cError. También es usada en esta función cError comodín. Es decir, que cuando haya un error, ponga el símbolo número. Aquí en esta función, cuando haya un error dentro de esta operación, dentro de cError, tiene que poner un símbolo número. La variable XLM es usada por la función XMLFiltro y el resultado lo coloca en un arreglo. Al final se filtra el arreglo eh, y se obtiene el resultado. Entonces miremos, bueno, aquí podemos observar que hay 4 líneas en donde se asignan, digamos, unos resultados o unas cadenas o unas celdas a variables. Aquí una celda, que es la celda G6, se le asigna una variable, un carácter se le asigna una variable, el resultado de una función se le asigna a una variable, otra cadena que tiene instrucciones XML se le asigna una variable, el resultado de una función XML filtro se le asigna a un arreglo. De modo que son 1, 2, 3, 4, 5 asignaciones, pero la última orden de la función let ya no es asignar a variables algún proceso, sino, eh, digamos, proporcionar un resultado a través de una operación, una función, una variable, un proceso. Entonces, aquí el proceso es retorne un arreglo filtrado según unas condiciones y ese arreglo generalmente, si uno lo pusiera en la hoja de cálculo, iría de forma vertical, entonces el resultado lo transpone de tal manera que aparezca en forma horizontal. Entonces empecemos a revisar qué hace cada una de estas funciones. En este caso, vamos a entrar a analizar la función unir cadenas. Unir cadenas tiene como resultado esta cadena que estamos observando aquí. Trae una serie de asteriscos, el número 11, el número 84 y el número 73. Entonces, prácticamente ustedes van a ver que unir cadenas lo que hace es, dentro de esta propia cadena, Symfony número 11, Indy Meyer, lo que va a hacer es a todos los caracteres que no son números les va a colocar un símbolo de número. Y miremos a ver cómo se hace. Para lograr eso, lo primero que debe hacer eh, la función unir cadenas, es crear primero un arreglo consecutivo del tamaño de la cadena. Si ustedes miran, este arreglo consecutivo tendría ocupando en este caso 35 celdas. Luego, si observamos en este punto, vamos a extraer de la cadena donde está Symfony número 11, vamos a extraer cada letra y la colocamos, o la propia función extraer, la coloca en una celda. Fíjense que el, el número de celdas es igual al número de la cadena consecutivo. ¿Cómo se hace ese proceso? Entonces, ahí vamos a ver que la función extrae no opera solamente con cadenas,
sino con arreglos. ¿Qué va a pasar aquí? Nosotros le estamos diciendo, tome la cadena G6 y tomando como referencia el arreglo, coja el primer número, que es la primera posición del arreglo, y tome un solo carácter después del primer elemento del arreglo. En últimas es, coja la letra S y en este caso póngalo aquí. Luego pase al arreglo que tiene el consecutivo número 2. Entonces a la función extraer se le está dando la orden de que coja de una cadena que está aquí en la posición 2, escoja un solo carácter que sería la Y y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo con este consecutivo y de acuerdo con la posición del consecutivo, entonces selecciona la cadena y el arreglo. Lo que hace es poner en cada celda una letra. Enseguida, ¿qué se hace dentro del proceso? Recordemos que estamos en unos pasos para llegar a este punto, que es de la cadena donde hay unos números. Solamente vamos a dejar visibles los números, los dígitos numéricos, y cualquier otro carácter se va a ser reemplazado por el símbolo número. Ya tenemos la primera parte, que es un arreglo lleno, cada celda con una letra de esa cadena. Enseguida, la función, vamos a regresar aquí para recordar, la función extrae se multiplica por el número 1. Por lo tanto, a esta cadena, a toda esta cadena que es un vector, la voy a multiplicar por el número 1. Eso en matemáticas se llama multiplicar un vector por un escalar, o sea, 1 por S, 1 por Y, 1 por M. Pero cuando uno multiplica un número por una letra, pues el resultado va a ser un error y el Excel lo reporta con ese símbolo de valor. Pero cuando multiplicamos 1 por 1, sí nos va a dar 1, y 1 por 11 por 1 nos va a dar 1, de tal manera que los números son los únicos que van a quedar vigentes u observando. Ahora lo que pretendemos es quitar este mensaje de error, de tal forma que en esta función nosotros usamos la función si error, que si al multiplicar por 1 cada elemento de esta cadena existe un error, entonces no saque este mensaje, sino que ponga el símbolo número. Entonces miren ustedes que ya el arreglo va a quedar lleno de símbolos número y los números van a quedar tal como estaban. Y vamos a hacer la primera parte de seleccionar la cadena, pero nosotros no necesitamos la cadena separada cada una en una celda, sino en una función. Por eso le decimos unir cadenas. Entonces el resultado de todo esto, fíjense que hasta aquí, hasta este punto, tenemos esta operación, unos símbolos números, y los números sí se observan. Ya cuando le decimos unir cadenas, él coge cada elemento que hay en una cadena y lo convierte ahora sí en una sola cadena. Entonces ya tenemos aquí resumido en una cadena visibles 3 números. Los demás caracteres se reemplazaron por el símbolo número. Ahora el paso siguiente es usar la función, usar la función XML filtro para extraer
los números de esta cadena. Eso parece, digamos, algo simple, pero hacerlo en una función, digamos que hay que usar unos trucos pues fue algo que encontré en internet de manera, y la solución fue ingeniosa. Básicamente de lo que se trata es de crear una tabla en XML con varias columnas. Ustedes observan que las, la tabla empieza con un texto que puede ser tabla, puede ser T, puede ser cualquier nombre y termina con diagonal T o slash T. Y dentro de esa tabla con una sola línea hay unos elementos o unos componentes que son datos y empiezan con una letra encerrada entre los símbolos mayor y menor y terminan igualmente pero con un slash. O sea que aquí en este punto, en medio de estos dos datos, podría ir un valor, pero no hay. ¿Por qué? Porque ahorita entonces vamos a explicar qué es lo que pasa. Si ustedes miran, con el ingenio de esa función XML filtro, con el truco de la función XML filtro, vamos a obtener una cadena en donde hay una tabla, una cadena XML con órdenes XML, digamos, en donde ya cada número está agrupado en su propia celda D y slash D. 84 D, 84 y slash D, lo mismo con 73. Y las demás celdas que tenían símbolos números fueron reemplazadas por el símbolo nulo. Entonces vamos a mirar cómo hace ese proceso la función filtrar. Primero que todo, lo que hace el proceso es lo siguiente. Construimos una cadena, como les digo, de una tabla con una sola línea. Pero se va a sustituir el símbolo número, que es donde va este comodín. Ustedes ya conocen la función sustituir, que es básicamente busque un carácter de, en este caso, de esta cadena, y ese carácter lo debe reemplazar con estas dos, eh, digamos, símbolos XML. Cuando yo lo reemplazo con esos símbolos XML, prácticamente estoy construyendo lo que les decía, una tabla con varias columnas, digamos, en donde muchas están nulas y en otras están los números. Cuando se aplica el filtro, fíjense que esta variable, yo le voy a hacer un filtro a esta variable XML, diciéndole que tome cada celda de esa fila con esta orden slash D, le estoy diciendo tome cada celda de cada fila y haga un filtro, o sea, muéstreme esos datos. Pero el resultado de la función filtro aquí me va a arrojar un arreglo en donde va a haber muchos errores en en los componentes o en las celdas donde no hay datos. O sea, en este primero, D slash D no hay dato. Digamos que si uno quisiera, pues tendría que poner un dato aquí y saldría un dato. Entonces, como para el filtro, un nulo no es un valor válido, el filtro XML. Entonces, solamente van a salir válidos los que contengan, digamos, una información, caracteres. Aquí, los únicos datos que tienen información son el 11, el 84 y el 73. Fíjense lo ingenioso, ya después de haber tenido
eh, prácticamente la forma de tomar estos dos números de esta cadena a través de la función XML filtro es construir esta tabla que les digo. Luego, ¿qué se hace? Hay que quitarle este símbolo valor que es un error y por eso a la función se le aplica, se multiplica por 1 cada celda y si sale un error se usa la función si error de tal forma que yo multiplico 1 por valor y me da un error, pero como le aplicamos si error, entonces se la va a reemplazar por el símbolo número. Observen ustedes lo curioso, ya el 11 va a aparecer en una celda, que es muy distinto a lo que teníamos al principio, que el 1 aparece en una celda, el otro 1 en otra celda, e igual con los demás números. Entonces, ese es el mecanismo de agrupar los números en una sola celda. Después, se usa la función es número, que ustedes saben que nosotros regularmente la hemos usado un, para comprobar si una celda es numérica o es carácter. Si es numérica, entonces da verdadero. Aquí en Excel de Microsoft 365, casi todas las funciones pueden procesar arreglos. Entonces, fíjense que aquí le estamos diciendo, mire, revise si este arreglo desde el principio hasta el fin, cada uno de esos, respóndame si es número. Entonces, obviamente los que tienen el símbolo número no son números. Este que tiene el símbolo número parece como verdadero. Todos los que sean números se les pone el símbolo verdadero. Si nos vamos a la función let, vamos a observar que la función XML filtro, donde está construida esa tablita con una sola línea y se va a filtrar cada celda numérica, el retorno de esta función es un arreglo donde va a salir error para las variables, para las celdas que no tengan número y los que sí tienen número quedan agrupados y quedan con el número. Luego se aplica la función filtrar al arreglo. ¿A cuál arreglo? A este arreglo donde está el símbolo número con los números ya agrupados, cada número en una propia celda. Entonces, aquí vamos a observar que para filtrar le decimos lo que hay en este arreglo X, este arreglo, de acuerdo con el arreglo auxiliar, que es el que tiene abajo, el que aparece aquí abajo, si es número, en otras palabras, de ese arreglo X, los que tengan verdadero en este arreglo complementario, lo que debe hacer es filtrarlos, de modo que el resultado es omita los que tienen falso y deje solamente los valores que tienen verdadero en ese arreglo auxiliar. Por eso salen aquí. O aquí donde estamos mirando la función. Aquí ya tenemos este proceso encapsulado en la función lambda, el proceso de la función let que vemos aquí arriba, ya lo tenemos encapsulado en la función lambda llamada extrae números. ¿Cómo se hace eso? Aquí pasamos a otra pestaña del Excel, recortamos esa casilla de entrada de datos
Y miren que esta es la misma función que hemos usado en este punto donde está señalado amarillo. Generalmente uno usa la función en un cuadro de texto para editarla, porque manejarla directamente es complicado. Entonces, para crear la función lambda, lo que tenemos que hacer es hacer un copy, copiar, ir a fórmulas, administrador de nombres, nuevo, aquí le damos el nombre de la función que queremos, en este caso le ponemos extraer números, y aquí en este punto le pegamos la función lambda. Ahora, hay que hacerle un pequeño cambio a la función lambda que se los voy a indicar. Como ustedes observan, la función let en esta línea de arriba empieza, con ese nombre empieza la función let. Entonces, ¿cómo hago yo la transferencia o el cambio para que me quede como lambda? Lambda debería aceptar un argumento como mínimo, pero puede aceptar muchos. En este caso, fíjense que decimos igual lambda y esta primera línea es un argumento. Las siguientes instrucciones ya corresponden, o la siguiente instrucción, que es la instrucción let, corresponde al resultado que va a procesar la función lambda. Como ustedes pueden observar, nosotros solamente le pasamos un argumento que es digamos, donde se encuentra la cadena. Allí iría, pues, iría el número de celda, y el resto es lo que procesa la función lambda. No, la función lambda no necesariamente tiene que tener un solo argumento, puede tener varios, pero así como la función let, el argumento final debe ser un proceso. De modo que si ustedes observan y comparan la función let que tenía aquí esta asignación, para nosotros ya la vamos a eliminar de la función let y la vamos a dejar es como un parámetro de la función lambda, de tal manera que cuando se haga el llamado, en este caso si ustedes observan aquí, se le pasa la función, se le pasa la cadena que está en G6, que es esta, y él retorna el resultado. Ese es el proceso de extraer números de una cadena, pero los números los pone de forma separada usando la función let y la función lambda.